La copa de vino tinto cayó sobre el mantel blanco y nadie se movió. El silencio en aquella mesa era tan espeso que podías cortarlo con el cuchillo de plata que doña Carmen había heredado de su madre. Todos miraban a Sofía, pero ella ya no estaba ahí. Su cuerpo permanecía sentado en la silla de madera tallada, sus manos temblaban sobre su regazo, pero su alma había salido corriendo por la puerta de aquella casona de Guanajuato desde el momento en que su suegro, don Aurelio Mendoza, pronunció esas 5 palabras que le cambiarían la vida para siempre. «Eres una vergüenza para mí». Lo dijo frente a sus cuñadas, frente a su esposo, frente a sus propios hijos que apenas entendían por qué el abuelo gritaba así. Él la humilló en su propia mesa, en su propia casa, delante de toda la familia que ella había intentado amar durante 15 años. Pero el escándalo que vendría meses después derrumbaría todo el poder de aquel hombre. Y cuando su mundo se vino abajo, cuando los bancos le cerraron las puertas y sus propios hijos le dieron la espalda, Sofía fue la única que apareció en su puerta. No para salvarlo, sino para demostrarle que nadie la pisotea sin pagar el precio. Aquella noche de octubre, el olor a mole negro llenaba cada rincón de la casa. Sofía había pasado 2 días enteros preparando la receta que su suegra le había enseñado, moliendo los chiles en el metate de piedra volcánica que llevaba 4 generaciones en la familia Mendoza. El aroma del chocolate amargo se mezclaba con el de los chiles mulatos tostados, creando esa fragancia que solo las cocinas mexicanas conocen, esa fragancia que habla de horas de trabajo y de amor vertido en cada ingrediente. Quería impresionar, quería pertenecer, quería que por una vez don Aurelio la mirara sin ese gesto de desprecio que siempre llevaba cuando ella entraba en la habitación. Había pulido la plata hasta que reflejaba las velas del candelabro. Había planchado el mantel 3 veces para que no tuviera una sola arruga. Había puesto flores frescas en todos los jarrones, alcatraces blancos que había comprado en el mercado Hidalgo esa misma mañana. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que demostrar que ella era digna de llevar el apellido Mendoza. Pero nada de eso importó cuando don Aurelio descubrió que Sofía había inscrito a su nieto mayor en una escuela de arte en lugar de la preparatoria militar donde todos los hombres Mendoza habían estudiado durante 3 generaciones. El niño quiere pintar, había dicho ella con voz temblorosa, tratando de explicar los dibujos que Rodrigo hacía desde los 5 años, los colores que mezclaba con una intuición que ningún adulto le había enseñado. Y entonces don Aurelio se levantó de su silla, empujando el plato de mole que ella había preparado con tanto cuidado. Caminó lentamente hacia ella con esos pasos pesados que hacían crujir la duela de mezquite, cada paso un tambor que anunciaba la tormenta. Se detuvo a su lado, tan cerca que ella podía oler su loción cara mezclada con el tequila de la tarde. Y la miró desde arriba como quien mira a un insecto. Tú no decides nada en esta familia. Tú llegaste aquí sin nada, sin nombre, sin historia. Eres una vergüenza para mí. Ricardo, el esposo de Sofía, no dijo una sola palabra. Se quedó ahí sentado, con la mirada clavada en su plato de arroz rojo, mientras su padre destrozaba a su esposa frente a todos. Sofía lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que iba a defenderla, algún gesto de solidaridad, aunque fuera mínimo. Pero Ricardo solo hundió más la cabeza, como hacía desde niño cada vez que su padre levantaba la voz. Las cuñadas intercambiaron miradas de satisfacción apenas disimulada, esas sonrisas pequeñas que las mujeres crueles disfrazan de sorpresa. La mayor, Patricia, se llevó la servilleta a los labios para ocultar su regocijo. La menor, Eugenia, le dio un sorbo a su vino como si estuviera viendo una telenovela particularmente entretenida. Los niños comenzaron a llorar, confundidos por los gritos del abuelo que siempre les daba dulces y ahora parecía un monstruo. Y doña Carmen, la matriarca, simplemente se persignó y murmuró algo sobre el respeto a los mayores, como si la humillación de Sofía fuera un pecado que ella misma había cometido. Sofía sintió que el piso se abría bajo sus pies. 15 años de matrimonio. 15 años de levantarse a las 5 de la mañana para tener el desayuno listo antes de que Ricardo se fuera a la oficina. 15 años de planchar camisas sin una arruga, de lustrar zapatos hasta que brillaran, de tener la casa impecable para las visitas sorpresa de su suegra que siempre encontraba algo que criticar.
15 años de callar cuando quería gritar, de sonreír cuando quería llorar, de decir, sí, tiene razón, cuando todo su ser gritaba que no. 15 años de sentarse en la orilla de las fotografías familiares, de comer después de que todos terminaran, de usar los vestidos que su suegra consideraba apropiados aunque le quedaran grandes y la hicieran sentir disfrazada. Y todo eso no valía nada. Ella no valía nada. Se levantó de la mesa sin decir palabra, sintiendo las piernas de algodón y el estómago revuelto. Subió las escaleras de cantera rosa, esas escaleras que había subido 1000 veces cargando ropa limpia y bandejas de comida. Entró al baño, cerró la puerta con llave y vomitó. No por el mole. Por la humillación. Por el dolor de saberse invisible en su propia vida. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana las luces de la ciudad colonial que se apagaban una a una. La luna llena bañaba los tejados de las casonas vecinas con una luz plateada que hacía todo parecer irreal, como si ella estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Ricardo roncaba a su lado como si nada hubiera pasado, con ese sueño profundo de los que no cargan culpas, de los que delegan su conciencia en otros. Sofía pensó en su madre, en cómo le había advertido que los Mendoza eran gente de mucho dinero pero poco corazón. Mija, le había dicho el día de su boda, mientras le acomodaba el velo en la sacristía, los ricos no se casan con los pobres por amor, se casan para tener quien les sirva con gratitud. Sofía no le había creído entonces. Estaba enamorada, estaba ciega, estaba convencida de que Ricardo era diferente a su familia. Pensó en su padre, que había muerto 5 años atrás sin conocer a sus nietos. Don José había sido carpintero en Dolores Hidalgo, un hombre de manos callosas y corazón tierno que hacía muebles por encargo para las familias del pueblo. Cuando Sofía le dijo que iba a casarse con el hijo de un empresario de Guanajuato, su padre la abrazó y le dijo que solo quería verla feliz. Pero don Aurelio consideró que un carpintero no era digno de sentarse en su mesa, y Ricardo no tuvo el valor de contradecirlo. Sofía tuvo que elegir entre su boda y su padre. Eligió la boda, convencida de que después podría arreglar las cosas. Pero después nunca llegó. Don José murió de un infarto una tarde de agosto, solo en su taller, rodeado de los muebles que nunca terminaría. Sofía no pudo ir al funeral porque doña Carmen tenía un evento social ese fin de semana y necesitaba ayuda con los preparativos. Y Ricardo dijo que era mejor no hacer olas. Sentada en el borde de esa cama que nunca había sentido suya, Sofía pensó en todas las veces que había tragado su orgullo. Cuando Patricia le dijo que su vestido parecía de sirvienta y todos rieron. Cuando Eugenia le corrigió la forma de sostener los cubiertos frente a los invitados. Cuando doña Carmen le regaló un libro de etiqueta, para que fuera aprendiendo. Cuando don Aurelio le preguntó cuánto costaba el kilo de tortillas, como si ella siguiera siendo la hija del carpintero que iba al mercado con su madre los domingos. Pensó en todas las veces que había pedido perdón por cosas que no había hecho, que había aceptado migajas de cariño como si fueran banquetes, que había dicho gracias cuando la insultaban solo porque el insulto venía envuelto en seda. Y algo se rompió dentro de ella. No fue un quiebre dramático, no hubo lágrimas ni gritos. Fue más bien como el crujido de una rama seca que finalmente cede después de años de soportar el peso de la nieve. Sofía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Don Aurelio actuaba como si nada hubiera pasado, como si humillar a su nuera fuera tan normal como tomar su café americano por las mañanas. Bajaba a desayunar, se sentaba en la cabecera de la mesa, desplegaba su periódico y esperaba a que Sofía le sirviera sus huevos rancheros con la salsa exactamente a la temperatura que le gustaba. Ni muy caliente ni muy fría. Y si estaba mal, empujaba el plato con un gesto de asco y ella tenía que preparar todo de nuevo. Ricardo le pidió que entendiera, que su padre era de otra época, que así eran las cosas, que no valía la pena pelear contra molinos de viento. Es mi papá, Sofía, decía con ese tono de resignación que ella había llegado a odiar. No va a cambiar. Mejor adaptarnos. Pero Sofía ya no quería adaptarse.
Ya no quería ser el agua que toma la forma del recipiente. Quería ser el río que rompe la represa. Las cuñadas la evitaban en las reuniones familiares que seguían celebrándose cada domingo como si nada. Cuando Sofía entraba a la sala, Patricia y Eugenia cambiaban de tema y bajaban la voz. Se reían de chistes que no compartían con ella. Planeaban salidas a las que no la invitaban. Y si ella intentaba unirse a la conversación, la miraban con esa condescendencia helada que duele más que un insulto directo. Pobrecita, parecían decir sus ojos, no entiende que no pertenece aquí. Sofía empezó a pasar las reuniones en la cocina, ayudando a la cocinera con los trastes, buscando refugio entre las ollas y los sartenes que no la juzgaban. Al menos ahí era útil. Al menos ahí nadie le recordaba que había nacido en el lugar equivocado. Y los niños, sus propios hijos, empezaron a mirarla diferente. El mayor, Rodrigo, dejó de hablar de sus dibujos. Ya no le mostraba los cuadernos llenos de colores que antes compartía con ella cada tarde. Cuando Sofía le preguntaba qué había pintado en la escuela, él se encogía de hombros y decía que nada importante. El menor, Emiliano, era más directo. Una noche, mientras Sofía lo arropaba, le preguntó con esa inocencia brutal de los niños de 7 años, «Mamá, ¿es cierto que eres mala? ¿Por eso el abuelo te gritó?» Sofía sintió que el corazón se le partía en dos. Abrazó a su hijo y le dijo que no, que mamá no era mala, que a veces los adultos se enojan y dicen cosas que no sienten. Pero mientras lo decía, se preguntaba si era verdad. Se preguntaba si don Aurelio tenía razón, si ella realmente era una vergüenza, si había algo fundamentalmente malo en ella que todos veían menos ella misma. Sofía sintió que se ahogaba en aquella casa llena de santos y silencios. Los corredores olían a incienso y a flores secas. Las paredes estaban cubiertas de retratos de ancestros Mendoza que la miraban con desaprobación desde sus marcos dorados. Había crucifijos en cada habitación, vírgenes en cada esquina, rosarios colgando de cada puerta. Pero no había amor. No había calidez. No había ese calor humano que Sofía recordaba de su casa en Dolores Hidalgo, donde su madre cantaba mientras cocinaba y su padre silbaba mientras lijaba la madera. Aquí todo era frío, formal, medido. Las sonrisas eran de compromiso, los abrazos eran de protocolo, las palabras eran cuidadosamente elegidas para herir sin dejar huella. Pero Sofía no se fue. Todavía no. Porque necesitaba entender algo primero. Necesitaba saber por qué don Aurelio la odiaba tanto. Y la respuesta la encontraría en el lugar menos esperado. Fue un martes de noviembre cuando Sofía subió al ático a buscar las decoraciones del Día de Muertos. La familia Mendoza tenía una tradición de generaciones, un altar enorme en el patio central, con fotografías de todos los ancestros, pan de muerto horneado en casa, cempasúchil traído de Mixquic y veladoras que ardían toda la noche. Era el único momento del año en que la casa parecía tener alma, en que los fantasmas del pasado eran bienvenidos en lugar de escondidos. Sofía movía cajas polvorientas, buscando las calacas de papel maché que doña Carmen guardaba con tanto celo, cuando encontró una caja que no tenía etiqueta. Estaba escondida detrás de otras, como si alguien la hubiera puesto ahí para que nadie la encontrara. La curiosidad pudo más que la prudencia. La abrió. Dentro había cartas. Decenas de cartas amarillentas, atadas con un listón rojo descolorido por el tiempo. El papel era fino, elegante, el tipo de papel que se usaba hace 40 años para escribir cosas importantes. Sofía desató el listón con dedos temblorosos y tomó la primera carta. La letra era masculina, angulosa, escrita con pluma fuente. Eran cartas de amor. Y estaban firmadas por Aurelio. Pero no estaban dirigidas a Carmen. Estaban dirigidas a una mujer llamada Esperanza Vega, de Dolores Hidalgo. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Dolores Hidalgo. Su pueblo. Siguió leyendo, incapaz de soltar aquellas páginas que parecían arder entre sus manos. Las cartas contaban una historia que nadie conocía. Un Aurelio joven, apasionado,
tan diferente al patriarca frío que ella conocía que parecía otra persona. Hablaba de amor eterno, de planes de boda, de una casita que iban a construir juntos en las afueras del pueblo. Hablaba de un hijo que esperaban, de nombres que habían elegido, de la felicidad que sentía cada vez que la veía. Pero también hablaba de miedo. De su padre, don Próspero Mendoza, que había amenazado con desheredarlo si se casaba con la hija de un carpintero. De su madre, que lloraba cada noche rogándole que no arruinara su vida. De sus hermanos, que se burlaban de él por haberse enamorado de una mujer sin linaje. Y hablaba de una despedida. Una carta final, manchada de lágrimas secas, donde Aurelio le decía a Esperanza que no podía ir contra su familia, que tenía que cumplir con su deber, que esperaba que algún día ella lo perdonara. Esperanza Vega perdió al bebé 2 meses después. Nunca se casó. Murió soltera a los 63 años, en la misma casa donde había nacido. Sofía se quedó sentada en el piso del ático, rodeada de polvo y fantasmas, tratando de procesar lo que había descubierto. Esperanza Vega era prima hermana de su madre. Sofía la había conocido de niña, una mujer callada y triste que siempre vestía de oscuro y que nunca sonreía del todo. Le decían la solterona del pueblo, y los niños crueles se burlaban de ella porque hablaba sola por las noches. Nadie sabía por qué era así. Nadie sabía que cargaba con un corazón roto desde los 20 años, que el hombre que amaba la había abandonado por cobardía, que había perdido un hijo que nunca llegó a nacer. Y ese hombre era don Aurelio Mendoza. El mismo que 40 años después le decía a Sofía que era una vergüenza. Todo cobró sentido entonces. El desprecio de don Aurelio no era hacia ella. Era hacia sí mismo. Cada vez que miraba a Sofía, veía el reflejo de aquella mujer que había dejado ir, de aquella vida que no se atrevió a elegir. Sofía era de Dolores Hidalgo, como Esperanza. Sofía era hija de carpintero, como Esperanza. Sofía tenía los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa tímida, la misma forma de ladear la cabeza cuando escuchaba. Era como si el destino se hubiera burlado de don Aurelio, poniendo frente a él todos los días al recordatorio viviente de su mayor fracaso. Por eso la odiaba. Por eso necesitaba destruirla. Porque si ella era feliz, si ella lograba pertenecer a la familia Mendoza, si ella era aceptada donde Esperanza fue rechazada, entonces su sacrificio habría sido en vano. Entonces toda una vida de fingir que había hecho lo correcto se derrumbaría. Sofía guardó las cartas en su lugar, bajó del ático y no le dijo nada a nadie. Pero ahora tenía un arma. Y sabía que algún día la usaría. Los meses pasaron y la vida en la casa Mendoza continuó con su rutina de apariencias. Las mañanas empezaban con el aroma del café de olla que Sofía preparaba antes del amanecer, hirviendo la canela y el piloncillo en la olla de barro que había traído de la casa de su madre. Los desayunos eran silenciosos, interrumpidos solo por el ruido del periódico de don Aurelio y el tintineo de la cuchara de doña Carmen en su taza de porcelana. Las tardes se arrastraban entre clases de piano para los niños, visitas de las cuñadas que hablaban de sus viajes y sus joyas, y cenas donde Sofía servía pero rara vez se sentaba. Las noches eran lo peor. El silencio del cuarto matrimonial, la espalda de Ricardo dándole la cara, la oscuridad que se tragaba sus lágrimas. Pero algo había cambiado en la mirada de Sofía. Había un fuego nuevo, una determinación que nadie podía ver pero que ella sentía arder en el pecho cada mañana cuando se miraba al espejo. Empezó a guardar dinero. Pequeñas cantidades que sacaba del gasto doméstico, monedas que sobraban del mandado, billetes que encontraba en los bolsillos de los pantalones de Ricardo antes de lavarlos. Los escondía en una caja de zapatos debajo de su ropa interior, en el fondo del closet, detrás de los vestidos que ya no usaba. No era mucho, pero cada peso que guardaba era un paso hacia algo que todavía no podía nombrar. No sabía para qué lo necesitaría, pero intuía que llegaría el momento. El dinero era libertad. Y Sofía estaba hambrienta de libertad. También empezó a estudiar. Por las noches, cuando todos dormían y la casa se llenaba de sombras y crujidos, Sofía bajaba a la biblioteca de don Aurelio. El viejo nunca leía aquellos libros,
Los tenía solo para presumir, lomos de cuero con títulos en latín que nadie abría. Pero entre ellos había libros de contabilidad, de administración, de finanzas. Sofía los tomaba prestados, los leía en la cocina a la luz de una vela, tomaba notas en un cuaderno que escondía con el dinero. Quería entender el negocio familiar, ese emporio de bienes raíces que don Aurelio había construido durante 40 años y que presumía en cada reunión social como si él solo lo hubiera hecho, ignorando a los empleados que trabajaban 12 horas diarias, ignorando a los socios que había traicionado en el camino. El negocio de los Mendoza era más grande de lo que Sofía había imaginado. Inmobiliaria Mendoza tenía propiedades en 5 estados, desde edificios de departamentos en la Ciudad de México hasta terrenos en la costa de Guerrero. Manejaban rentas, construcciones, desarrollos turísticos. Don Aurelio se jactaba de tener olfato para los negocios, pero Sofía empezó a notar cosas extrañas en los libros que encontraba en la biblioteca. Números que no cuadraban. Propiedades que aparecían y desaparecían. Socios cuyos nombres estaban tachados con tinta negra. No entendía todo lo que veía, pero entendía suficiente para saber que algo no estaba bien. Y guardó esa información junto con las cartas y el dinero, piezas de un rompecabezas que todavía no sabía cómo armar. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Primero fueron susurros en el mercado Hidalgo, entre los puestos de frutas y las señoras que vendían quesos. Comentarios a medias en la peluquería donde Sofía iba cada mes, dichos al oído mientras la peinadora le ponía los tubos. Miradas de lástima en la iglesia de la compañía, después de misa de 12, cuando las señoras de sociedad se quedaban a chismear en el atrio. Dicen que Inmobiliaria Mendoza tiene problemas. Dicen que don Aurelio hizo inversiones que salieron mal. Dicen que hay demandas, que hay socios furiosos, que hay dinero que nadie sabe dónde está. Sofía escuchaba todo sin decir palabra, con esa expresión neutra que había aprendido a usar como escudo, archivando cada dato en su memoria como quien guarda municiones para una guerra que sabe inevitable. Ricardo llegaba a casa cada vez más tarde, cuando los niños ya estaban dormidos y la cena se había enfriado en el plato. Llegaba con olor a cantina, con los ojos rojos y la corbata floja, y se servía otro tequila antes de hablar. Cada vez más callado, cada vez más hundido en ese silencio de los hombres que saben que el barco se hunde pero no saben nadar. Sofía le preguntaba qué pasaba y él decía que nada, que cosas del trabajo, que ella no entendería. Siempre eso, ella no entendería. Como si ella fuera incapaz de comprender algo más complejo que una receta de cocina. Como si su cerebro de hija de carpintero no diera para los altos negocios de los Mendoza. Sofía dejó de preguntar. Total, se enteraba más por los rumores del mercado que por su propio marido. Las cuñadas dejaron de presumir sus viajes a Cancún y sus bolsas de marca. Ya no hablaban de los departamentos que iban a comprar en Miami ni de las escuelas suizas donde querían mandar a sus hijos. Ahora hablaban del clima, de las telenovelas, de cualquier cosa que no fuera dinero. Y cuando pensaban que nadie las escuchaba, cuchicheaban sobre qué iban a hacer si todo se iba abajo, sobre si sus maridos tenían cuentas propias, sobre si era momento de empezar a vender joyas. Sofía las veía desde la cocina, con sus caras de preocupación mal disimulada, y sentía algo parecido a la compasión. Ellas tampoco tenían nada propio. Ellas también dependían del imperio de don Aurelio. Ellas también estaban atrapadas, aunque sus jaulas fueran de oro. Y don Aurelio, el gran patriarca, empezó a desmoronarse. Perdió peso, esos kilos que su esposa siempre le pedía que bajara ahora se le caían sin que él hiciera nada. Perdió sueño, Sofía lo escuchaba caminar por los pasillos a las 3 de la mañana, como un fantasma arrastrando sus pantuflas de cuero. Perdió ese porte de emperador que siempre había mantenido, esa espalda recta y esa barbilla levantada que lo hacían parecer más alto de lo que era. Ahora se encorvaba sobre su café, se le caían las cosas de las manos, se le olvidaban los nombres de sus nietos. Doña Carmen le preguntaba qué le pasaba y él la mandaba callar con un grito. Los gritos eran cada vez más frecuentes, cada vez más fuertes, cada vez más desesperados. La casa Mendoza se llenó de un silencio tenso, como la calma antes de la tormenta,
como el momento en que el aire deja de moverse y sabes que viene el diluvio. La primera señal clara del desastre llegó en febrero, cuando los almendros del patio empezaban a florecer con ese blanco rosado que anunciaba la primavera. Un artículo en el periódico local, pequeño, casi escondido en las páginas interiores entre los anuncios clasificados y las esquelas. Investigación por fraude en desarrollo inmobiliario del corredor turístico. Familia prominente de Guanajuato involucrada. No mencionaban el nombre Mendoza, pero todos sabían. En una ciudad donde todos se conocen y los secretos duran menos que la flor de calabaza, no hacía falta deletrear los nombres para saber de quién hablaban. Sofía recortó el artículo con las tijeras de costura y lo guardó en su caja junto con las cartas de Esperanza Vega y su cuaderno de notas. Otra pieza del rompecabezas. El dibujo empezaba a tomar forma. 2 días después, los bancos congelaron las cuentas de Inmobiliaria Mendoza. Don Aurelio fue al banco donde había sido cliente durante 30 años, donde el gerente lo recibía con café y pan dulce, donde tenía una silla especial en la oficina privada. Pero esta vez no lo dejaron pasar de la recepción. Un empleado joven, que no sabía quién era ni le importaba, le informó que sus cuentas estaban bajo investigación y que no podía hacer retiros hasta nuevo aviso. Don Aurelio gritó, amenazó con demandar, exigió hablar con el gerente. El gerente no estaba disponible. Nunca estaría disponible. Así se acaba el poder, no con explosiones, sino con puertas que se cierran sin ruido. Una semana más tarde llegaron los abogados. No los abogados de don Aurelio, esos que cobraban fortunas y lo llamaban por su nombre de pila. Estos eran otros abogados, con trajes baratos y carpetas llenas de papeles que hablaban de embargos, de deudas, de propiedades que ya no le pertenecían. Se sentaron en la sala de la Casa Mendoza, en los sillones de terciopelo donde antes se sentaban senadores y obispos, y le explicaron a don Aurelio con voz monótona que tenía 30 días para desalojar. 30 días para dejar la casa donde había vivido 50 años, donde habían nacido sus hijos, donde había enterrado a sus padres. Doña Carmen se desmayó. Las cuñadas lloraron. Ricardo se fue a encerrar a su cuarto con una botella de tequila. Y don Aurelio se quedó sentado en su sillón, con la mirada perdida, como si no entendiera las palabras que le estaban diciendo. Y en marzo, cuando los árboles de la Plaza de la Paz ya estaban cubiertos de hojas nuevas y los niños salían de la escuela corriendo hacia los puestos de helados, don Aurelio Mendoza fue detenido por la Policía Federal. Llegaron temprano en la mañana, cuando todavía había neblina en las calles empedradas. 4 camionetas negras, agentes con chalecos antibalas, armas largas que parecían sacadas de una película. Tocaron la puerta con golpes que retumbaron en toda la casa. Don Aurelio salió en bata, con el pelo despeinado y los ojos hinchados de no dormir. Le pusieron las esposas frente a su propia casa, frente a los vecinos que salían a ver qué pasaba, frente a la señora de la tienda de abarrotes que le había fiado cigarros durante 20 años, frente a los mismos ojos que antes lo miraban con envidia y ahora lo miraban con algo peor, lástima. Lo subieron a una camioneta sin decirle a dónde lo llevaban. Y Sofía, parada en la ventana del segundo piso, vio cómo se lo llevaban y no sintió nada. Ni alegría ni tristeza. Solo un vacío extraño, como cuando terminas un libro que llevabas meses leyendo y no sabes qué hacer después. Doña Carmen sufrió un infarto leve esa misma tarde, cuando vio las noticias en la televisión. Imágenes de su esposo esposado, con la cabeza baja y el pelo blanco despeinado, entrando a los juzgados federales como un criminal cualquiera. El nombre Mendoza en todos los noticieros, asociado a palabras como fraude, lavado de dinero, asociación delictuosa. 40 años de construir una reputación destruidos en 40 segundos de nota roja. La llevaron al hospital en ambulancia, con la sirena rompiendo el silencio de la tarde y los vecinos asomándose a las ventanas. Sofía fue con ella, le sostuvo la mano en la camilla, le dijo que todo iba a estar bien aunque no lo creía. Doña Carmen la miró con ojos asustados y por primera vez le habló sin ese tono de superioridad que siempre usaba. Sofía, le dijo con la voz débil, ¿qué va a pasar con nosotras? Y Sofía no supo qué responder.
Las cuñadas desaparecieron con sus maridos en los días siguientes, llevándose lo que pudieron cargar. Joyas, cuadros, dinero en efectivo, cualquier cosa de valor que no estuviera embargada. Patricia se fue a Monterrey, donde tenía familia que fingía no conocerla desde hacía años. Eugenia se fue a Estados Unidos con una visa de turista, jurando que volvería pronto, sabiendo que no lo haría. No se despidieron de Sofía. No le preguntaron si necesitaba ayuda. No le dejaron ni un número de teléfono. Simplemente desaparecieron, como ratas que abandonan el barco antes de que termine de hundirse. Y Sofía sintió alivio. Porque ahora no tenía que fingir que las quería. Ricardo se hundió en una depresión que lo dejó postrado en cama durante semanas. No comía, no se bañaba, no hablaba. Se quedaba acostado mirando el techo, con las cortinas cerradas y la barba crecida, oliendo a sudor y a alcohol. Sofía le llevaba comida que no tocaba, le abría las ventanas que él volvía a cerrar, le hablaba de los niños que él ignoraba. Era como cuidar a un muerto que todavía respiraba. Y lo peor era que ni siquiera podía odiarlo. No podía odiarlo porque veía en él al niño que nunca aprendió a ser fuerte, que siempre dejó que otros pelearan sus batallas, que ahora no sabía qué hacer cuando el enemigo estaba dentro de su propia cabeza. Ricardo no era malo. Solo era débil. Y la debilidad, pensó Sofía, a veces hace más daño que la maldad. Los acreedores empezaron a llegar como buitres, oliendo la carroña del imperio caído. Banqueros, inversionistas, socios traicionados, proveedores sin pagar. Venían con papeles y amenazas, reclamando propiedades, joyas, muebles, coches. Todo lo que había en la casa Mendoza tenía dueño, y ese dueño ya no era un Mendoza. Se llevaron los cuadros de los ancestros, los sillones de terciopelo, el piano de cola que nadie tocaba, la vajilla de porcelana china que doña Carmen presumía en cada cena. Se llevaron el metate de 4 generaciones, ese metate de piedra volcánica donde Sofía había molido los chiles para el mole que nadie agradeció. Lo subieron a una camioneta como si fuera cualquier traste, sin saber que en esa piedra estaban las manos de todas las mujeres Mendoza, las abuelas y bisabuelas que habían molido el maíz para alimentar a sus familias. Sofía vio cómo se lo llevaban y fue lo único que la hizo llorar en todo ese tiempo. Sofía vio cómo la casa que la había humillado se derrumbaba piedra por piedra. Cómo los muros se quedaban desnudos donde antes había cuadros. Cómo los pisos de duela mostraban las marcas de los muebles que ya no estaban. Cómo los jardines se secaban porque no había dinero para pagar al jardinero. Cómo las fuentes se quedaban vacías y los pájaros dejaban de venir. Y no sintió alegría. No sintió esa satisfacción que esperaba sentir, esa justicia poética de ver destruido al enemigo. Sintió algo más complejo, más amargo, más humano. Sintió el peso de saber que la destrucción de otros no construye nada propio. Que la ruina de don Aurelio no le devolvía los 15 años perdidos. Que ver sufrir a otros no cura las heridas propias. Pero también sintió, por primera vez en 15 años, que podía respirar. Que ya no había un techo de cristal sobre su cabeza. Que el aire de aquella casa ya no la ahogaba. Y en ese respiro encontró algo que había olvidado que existía, esperanza. Don Aurelio pasó 3 meses en prisión preventiva antes de que un juez le concediera arresto domiciliario por su edad y condición de salud. 76 años, hipertensión, principios de diabetes, el corazón debilitado por el estrés. Los abogados que le quedaban argumentaron que no era un peligro para la sociedad, que tenía arraigo en la comunidad, que podía enfrentar el juicio desde su casa. Pero no tenía casa. La casona de Guanajuato había sido embargada. Las otras propiedades también. El departamento en Polanco, la casa de descanso en Valle de Bravo, los terrenos en Acapulco. Todo se lo había tragado la deuda, los juicios, los acreedores que no perdonaban. Sus hijos no contestaban el teléfono. Ricardo seguía hundido en su depresión, incapaz de ayudar a nadie porque no podía ayudarse a sí mismo. Los hermanos de don Aurelio, esos que antes le pedían préstamos y lo invitaban a sus fiestas, ahora decían que no lo conocían. Así es el dinero,
te compra amigos que se van cuando se acaba. Doña Carmen se había ido a vivir con una hermana en Querétaro, incapaz de soportar la vergüenza de quedarse en Guanajuato donde todos la conocían. No quiso llevarse a su esposo. Dijo que él la había deshonrado, que había manchado el apellido de su familia, que no podía perdonarlo. 45 años de matrimonio terminados con una maleta y una puerta que se cierra. Don Aurelio ni siquiera pudo ir a despedirla porque estaba en prisión cuando ella se fue. Solo recibió una carta breve, sin remitente, que decía, no me busques. Y don Aurelio, el hombre que una noche de octubre había proclamado que Sofía era una vergüenza para él, se encontró solo en un cuarto de hotel barato en las afueras de la ciudad, con las paredes manchadas de humedad y el olor a desinfectante que no lograba cubrir el olor a tristeza. Sin dinero para pagar la próxima semana. Sin nadie que le llevara comida. Sin nada más que su orgullo hecho pedazos. Y entonces apareció ella. Una tarde de julio, cuando el calor de Guanajuato derretía el asfalto y hasta los perros buscaban la sombra, Sofía tocó la puerta de aquel cuarto de hotel con sus nudillos firmes. Llevaba un vestido sencillo de algodón, el pelo recogido en una trenza, una bolsa de mandado en la mano. No se había arreglado especialmente para venir, no se había puesto joyas ni maquillaje. No venía a impresionar a nadie. Venía a hacer algo que ni ella misma entendía del todo, algo que le había quitado el sueño durante semanas, algo que sabía que tenía que hacer aunque no supiera por qué. Don Aurelio abrió la puerta y no la reconoció al principio. Había perdido 20 kilos, la piel le colgaba del cuello y de los brazos como si fuera ropa que le quedaba grande. Tenía la barba crecida y canosa, los ojos hundidos en unas ojeras moradas, la ropa manchada y arrugada. Olía a sudor viejo y a comida de microondas. Ya no quedaba nada del patriarca imponente que presidía las cenas familiares, del empresario poderoso que cerraba negocios con un apretón de manos, del hombre que la había hecho sentir menos que nada durante 15 años. Frente a ella había un anciano derrotado, un ser humano roto, una sombra de lo que fue. Cuando finalmente entendió quién era, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Trastabilló con sus propias pantuflas rotas y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. No dijo nada. No podía. La mujer que había despreciado durante 15 años era la única que había venido a verlo. La mujer a la que había llamado vergüenza, la que había humillado frente a toda la familia, la que había tratado como sirvienta, la que había intentado destruir porque le recordaba todo lo que él no se atrevió a hacer. Esa mujer estaba ahí, en la puerta de su cuarto miserable, mirándolo sin odio y sin lástima, simplemente mirándolo como lo que era, un hombre. Sofía entró sin pedir permiso. Miró el cuarto con sus paredes descascaradas, su cama deshecha, su baño con la cortina mohosa, su ventana que daba a un estacionamiento vacío. Olía a encierro y a soledad, a comida pasada y a ropa sin lavar. Había platos sucios apilados en el buró, periódicos viejos tirados en el piso, una botella de tequila barato a medio terminar en la mesa. Así terminaban los emperadores, no en batallas gloriosas, sino en cuartos de hotel con cucarachas y goteras. Se sentó en la única silla disponible, una silla de plástico con el respaldo roto, y puso la bolsa de mandado en el piso. No traía comida. No traía dinero. No traía palabras de consuelo. Traía la verdad. Le habló de las cartas. Le dijo que las había encontrado en el ático, que las había leído todas, que sabía la historia de Esperanza Vega. Don Aurelio palideció. Se quedó inmóvil, como si lo hubieran golpeado en el estómago, como si todo el aire se le hubiera salido del cuerpo. Sofía siguió hablando. Le dijo que Esperanza era prima de su madre, que la había conocido de niña, que toda su vida se había preguntado por qué esa mujer era tan triste. Ahora lo sabía. Le dijo que entendía por qué la odiaba, que no la odiaba a ella sino a sí mismo, que cada vez que la veía recordaba al hombre que debió ser y no fue. Y le dijo que no lo perdonaba. Que quizás nunca lo perdonaría. Pero que había venido a verlo porque nadie merece morirse completamente solo, ni siquiera él. Don Aurelio se derrumbó. Cayó de rodillas en el piso sucio,
ese piso de linóleo manchado que no había trapeado nadie en semanas, y lloró como no había llorado nunca. Lloró con todo el cuerpo, con sollozos que le sacudían los hombros, con lágrimas que le caían por la barba y le mojaban la camisa. Lloró como no le habían permitido llorar los hombres de su generación, que tenían prohibido mostrar debilidad. Lloró como no le habían permitido llorar los hombres de su clase, que tenían que mantener la compostura siempre. Lloró como no le habían permitido llorar los hombres de su tiempo, que confundían la dureza con la fuerza. Lloró por Esperanza, por el amor que dejó ir por cobarde, por los hijos que nunca tuvo con ella, por la vida que eligió por miedo. Lloró por su padre, don Próspero, que le enseñó que el apellido era más importante que el corazón. Lloró por su madre, que lloró cuando él dejó a Esperanza y volvió a llorar cuando él se casó con Carmen sin amor. Lloró por sus hijos, a los que crió con la misma frialdad con que lo criaron a él, repitiendo el ciclo porque no sabía otra forma. Y lloró por Sofía, por todo lo que le había hecho, por todas las veces que la miró con desprecio cuando debería haberla mirado con gratitud, por todas las cenas que ella preparó con amor y él recibió con indiferencia, por todas las noches que la hizo sentir que no era suficiente cuando ella era más de lo que él merecía. Sofía lo dejó llorar. No lo consoló, no lo tocó, no le dijo que todo estaría bien. No le ofreció un vaso de agua ni un pañuelo ni una palmada en el hombro. Solo se quedó ahí sentada en la silla de plástico rota, con las manos cruzadas sobre el regazo, siendo testigo de su derrumbe. Dándole el espacio que nadie le había dado para ser humano. Porque llorar es humano, y a don Aurelio no le habían permitido ser humano en 76 años. Cuando las lágrimas se acabaron, cuando ya no quedaba nada adentro, don Aurelio levantó la vista y la miró a los ojos. Por primera vez en 15 años, realmente la miró. No miró a través de ella como si fuera transparente. No la miró desde arriba como si fuera inferior. La miró como se mira a una persona. Y vio a una mujer fuerte, digna, valiente. Vio a una mujer que había soportado todo lo que él le había tirado encima y seguía de pie. Vio a una mujer que podría haber venido a vengarse y en cambio vino a confrontarlo con la verdad. Vio a la mujer que Esperanza habría sido si él la hubiera dejado florecer. Y le pidió perdón. No con palabras grandilocuentes, no con discursos elaborados, no con promesas de cambio que ambos sabían que ya era muy tarde para cumplir. Le pidió perdón con la voz rota de un hombre que finalmente entiende el daño que ha causado y sabe que no puede repararlo. Le pidió perdón por cada insulto, cada mirada de desprecio, cada cena arruinada, cada lágrima que ella lloró por su culpa. Le pidió perdón por no defenderla de sus hijas, por no enseñarle a Ricardo a ser mejor esposo, por no dejar que sus nietos la vieran como la madre que era. Le pidió perdón por Esperanza, como si Sofía pudiera perdonar en nombre de una muerta. Y le pidió perdón por él mismo, por el hombre miserable en que se había convertido por no tener el valor de ser quien debía ser. Sofía escuchó su disculpa y asintió. No dijo que lo perdonaba porque no estaba segura de que fuera cierto. El perdón no es un evento, pensó. No es un momento que sucede y se acaba. Es un proceso. Es una decisión que hay que tomar todos los días, a veces varias veces al día, cada vez que el recuerdo del daño regresa. Y ese proceso apenas comenzaba. Quizás nunca terminaría. Quizás había heridas que no sanaban del todo, que solo se aprendía a cargar de otra manera. Pero al menos había empezado. Al menos las palabras se habían dicho. Y a veces eso es suficiente para empezar a caminar. Y dime tú que estás escuchando esta historia, ¿qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Habrías ido a ver al hombre que te humilló cuando estaba en el fondo? ¿Crees que don Aurelio merecía una segunda oportunidad, o algunas cosas no se perdonan? Deja tu respuesta en los comentarios porque tu opinión importa, y en este canal creemos que todas las voces merecen ser escuchadas. Cuéntame qué piensas sobre el perdón, sobre la justicia, sobre las segundas oportunidades. ¿Existe la redención para alguien que ha hecho tanto daño? Lo que Sofía hizo después sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. No salvó a don Aurelio. No le dio dinero para pagar el cuarto de hotel,
no lo llevó a vivir con ella, no movió influencias para sacarlo de sus problemas legales. Él tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos, los años de fraude, las personas a las que había perjudicado, las leyes que había roto. Eso no le tocaba a ella arreglarlo. Pero tampoco lo abandonó completamente. No lo dejó morirse solo en aquel cuarto miserable como él la hubiera dejado morir a ella. Empezó a visitarlo una vez por semana, los domingos en la mañana, llevándole comida casera en recipientes de plástico que le pedía que le devolviera la siguiente semana. La comida que le llevaba era la misma comida humilde de Dolores Hidalgo que él había despreciado durante años. Frijoles charros cocinados con cerveza y tocino, como los hacía su abuela. Gorditas de horno rellenas de chicharrón prensado, doradas y crujientes por fuera, suaves por dentro. Atole de guayaba espeso y dulce, servido en un termo para que no se enfriara. Tamales de rajas con queso envueltos en hojas de maíz, el mismo tipo de tamales que doña Carmen decía que eran comida de pobres. Sopes de frijol con salsa verde y queso fresco desmoronado, como los que vendían en el mercado de su pueblo los domingos. Comida simple, comida honesta, comida hecha con las manos y con el corazón. Al principio don Aurelio apenas probaba bocado. Miraba la comida con desconfianza, o quizás con vergüenza, humillado de recibir caridad de la mujer que había tratado como sirvienta durante 15 años. Pero el hambre es más fuerte que el orgullo, y el orgullo de don Aurelio ya estaba bastante quebrado. Poco a poco empezó a comer. Primero un bocado aquí, una cucharada allá. Luego platos enteros que dejaba limpios, raspando la salsa con el último pedazo de tortilla. Y un día, mientras comía unos chilaquiles verdes que Sofía le había llevado en un refractario, levantó la vista y le dijo, «Están buenos». Solo eso. Pero para un hombre que nunca había agradecido nada en su vida, esas dos palabras eran un discurso. Y con la comida llegaron las conversaciones. Al principio eran silencios largos interrumpidos por comentarios sobre el clima o el tráfico, esas cosas que dice la gente cuando no sabe qué decir. Pero poco a poco, domingo a domingo, los silencios se fueron llenando de palabras. Hablaban del mercado de Dolores Hidalgo, de los puestos de dulces de leche y las cajetas de membrillo, del olor a pan recién horneado que salía de las panaderías. Hablaban del campo después de la lluvia, de ese verde brillante que solo dura unos días y luego se vuelve amarillo con el sol. Hablaban de sus madres, de las canciones que les cantaban para dormir, de las historias que les contaban de santos y de espantos. Don Aurelio le contó que su madre le cantaba, La Llorona, cuando tenía miedo, y que todavía la tarareaba a veces en las noches que no podía dormir. Sofía le contó que su madre le cantaba, Cielito lindo, mientras le trenzaba el pelo, y que cada vez que escuchaba esa canción pensaba en sus manos. Don Aurelio descubrió cosas que debería haber descubierto hace 15 años. Descubrió que Sofía era inteligente, mucho más inteligente de lo que él había asumido. Que tenía opiniones interesantes sobre política, sobre economía, sobre el futuro del país. Que leía libros de historia y de filosofía, que le gustaba la poesía de Octavio Paz y los cuentos de Juan Rulfo. Que sabía de plantas medicinales y de remedios caseros que había aprendido de su abuela, que podía identificar una hierba por su olor y decirte para qué servía. Que tenía un sentido del humor seco y agudo que solo mostraba cuando se sentía en confianza. Que era la persona más observadora que él había conocido, que se daba cuenta de todo aunque no dijera nada. 15 años viviendo en la misma casa y él nunca había visto nada de eso. 15 años mirándola sin verla. Sofía descubrió cosas que no esperaba descubrir. Descubrió que detrás del monstruo había un hombre asustado. Un niño que creció en una casa donde el cariño se medía en propiedades y el amor se expresaba con dinero. Un niño cuyo padre nunca lo abrazó, cuya madre solo lo besaba en la frente cuando estaba enfermo, cuyos hermanos eran competidores antes que compañeros. Un niño que aprendió que mostrar sentimientos era debilidad, que pedir perdón era humillación, que necesitar a otros era fracaso. Un niño que se convirtió en un hombre que no sabía amar porque nadie le había enseñado cómo. No lo excusaba. Explicar no es excusar. Pero lo entendía.
Y en ese entendimiento empezó a germinar algo parecido a la compasión. Ricardo apareció un día en la puerta de la casa que Sofía había rentado con sus ahorros, una casa pequeña pero digna en una colonia de clase media en las afueras de la ciudad. Tenía 2 recámaras, un patio con macetas de geranios, una cocina con ventana que daba a la calle. No era la mansión de los Mendoza con sus patios de cantera y sus fuentes de talavera. Pero era suya. La había conseguido con su dinero, el dinero que había ahorrado peso a peso durante años, y nadie podía quitársela. Ricardo se veía mejor que la última vez que lo había visto. Se había bañado, se había rasurado, se había puesto una camisa limpia. Pero sus ojos seguían teniendo esa mirada perdida de los que no saben para dónde ir. Venía a pedirle perdón, le dijo parado en el umbral con un ramo de rosas que se veía barato. Venía a decirle que la extrañaba, que la casa sin ella estaba vacía, que no podía dormir pensando en todo lo que había hecho mal. Venía a prometerle que todo sería diferente, que iba a ir a terapia, que iba a buscar trabajo, que iba a ser el esposo que nunca fue. Que lo dejara volver. Que empezaran de nuevo. Que le diera otra oportunidad. Sofía lo escuchó en silencio, recargada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Dejó que dijera todo lo que tenía que decir, todas las promesas y las disculpas y las declaraciones de amor que llegaban 15 años tarde. Y cuando terminó, cuando se quedó callado esperando su respuesta con esos ojos de perro abandonado, Sofía le dijo que no. No se lo dijo con rencor. No se lo dijo con venganza. No le gritó ni lo insultó ni le echó en cara todo lo que había sufrido por su culpa. Se lo dijo con la calma de quien finalmente sabe lo que vale, con la serenidad de quien ha dejado de buscar su valor en los ojos de otros. Le dijo que lo había querido. Que durante muchos años lo quiso de verdad, con todo su corazón, con toda la ilusión de la muchacha que se casó de blanco creyendo en el cuento de hadas. Le dijo que había soñado con envejecer a su lado, con ver crecer a sus nietos juntos, con sentarse en un pórtico a mecerse en sillas gemelas cuando ya estuvieran viejos. Pero ese sueño se murió. Se murió la noche que él no la defendió. Se murió cada vez que él calló cuando debía hablar. Se murió cada vez que él eligió la comodidad sobre la justicia, la paz sobre la verdad, su padre sobre su esposa. Un matrimonio donde solo uno lucha no es un matrimonio, le dijo mirándolo a los ojos. Es una condena. Y yo ya cumplí mi condena. Ricardo lloró. Suplicó. Se arrodilló en el piso del pórtico como su padre se había arrodillado en el cuarto de hotel. Pero Sofía no cedió. Por primera vez en su vida eligió su paz sobre la comodidad de otros, su dignidad sobre la tranquilidad de quien la había lastimado. No era venganza. Era amor propio. Era finalmente entender que ella merecía algo mejor. Que merecía un amor que la defendiera, que la eligiera, que la pusiera primero. Y si ese amor no existía, prefería estar sola. Porque estar sola era mejor que estar mal acompañada. Ricardo se fue con sus rosas baratas y sus promesas vacías. Y esa noche Sofía durmió mejor de lo que había dormido en 15 años de matrimonio. Los hijos fueron lo más difícil. Rodrigo tenía 15 años y Emiliano 12, edades complicadas donde todo se siente con intensidad y nada se entiende del todo. Estaban confundidos, enojados, divididos entre la lealtad a su padre y el amor por su madre. Rodrigo se volvió callado y hosco, respondía con monosílabos, se encerraba en su cuarto a escuchar música a todo volumen. Emiliano tenía pesadillas, se hacía pipí en la cama, volvió a chuparse el dedo como cuando tenía 3 años. Los dos preguntaban cuándo iba a volver papá, cuándo iban a volver a la casa de antes, cuando todo iba a ser normal otra vez. Sofía no los presionó. No habló mal de Ricardo frente a ellos, aunque ganas no le faltaban. No los usó como mensajeros para mandarse indirectas con su ex, como hacían otras parejas divorciadas que conocía. No les pidió que eligieran un bando, que odiaran a su padre, que tomaran partido en una guerra que no era suya. Simplemente los amó. Los amó con todo lo que tenía, con toda la paciencia y toda la ternura y toda la firmeza que una madre puede dar.
Los escuchó cuando necesitaban hablar, aunque lo que dijeran le doliera. Los abrazó cuando necesitaban llorar, aunque los abrazos duraran horas. Los dejó ir cuando necesitaban espacio, aunque el silencio la matara. Y les dijo la verdad, siempre la verdad, adaptada a lo que podían entender según su edad. Papá y mamá se separaron porque ya no eran felices juntos. No es culpa de nadie. Los dos los quieren mucho. Las cosas van a ser diferentes, pero van a estar bien. Poco a poco, con la sabiduría que solo el tiempo puede dar, los niños empezaron a entender. No de la noche a la mañana, no sin retrocesos y berrinches y portazos. Pero fueron entendiendo. Rodrigo volvió a dibujar. Un día Sofía lo encontró en la mesa de la cocina con sus lápices de colores, dibujando la vista desde la ventana, los geranios del patio, el gato del vecino que se asomaba por la barda. No dijo nada, solo le sirvió un vaso de leche con chocolate y se sentó a verlo trabajar. Y Rodrigo, sin levantar la vista del papel, murmuró, «Gracias, mamá». Emiliano dejó de preguntar si mamá era mala. Una tarde, mientras Sofía lo ayudaba con la tarea de matemáticas, le dijo muy serio, «Mamá, el abuelo estaba equivocado. Tú no eres una vergüenza. Tú eres la mejor mamá del mundo». Y Sofía tuvo que disculparse para ir al baño a llorar donde él no la viera. Los domingos empezaron a oler diferente en aquella casita que no tenía metates antiguos ni muebles de cedro. Olían a chocolate caliente preparado con leche de verdad y tablilla de cacao. Olían a hot cakes con miel de maple que Sofía hacía en el comal porque no tenía baflera. Olían a risas genuinas que llenaban los cuartos pequeños, a pleitos de hermanos por el control remoto, a música que salía de la bocina vieja que Sofía había comprado en el tianguis. Olían a hogar. A eso que la mansión Mendoza nunca tuvo con todos sus lujos, a hogar de verdad. Don Aurelio enfrentó su juicio y fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude. El juez dijo que había abusado de la confianza de cientos de inversionistas, que había desviado fondos durante décadas, que había creado una red de empresas fantasma para lavar dinero. Dijo que el acusado no mostraba remordimiento, que no había cooperado con las autoridades, que merecía la pena máxima. Don Aurelio escuchó la sentencia de pie, con las manos esposadas frente a él, sin cambiar la expresión. Ya no tenía fuerzas para fingir ni para pelear. Ya no tenía nada que defender. Debido a su edad, pudo cumplir la condena en un centro de mínima seguridad a las afueras de Celaya, un lugar que parecía más asilo que cárcel, con jardines y talleres y doctores que revisaban a los internos cada semana. Pero prisión al fin. Rejas en las ventanas, horarios estrictos, uniformes grises, comida de charola. La pérdida de libertad, que para cualquiera es terrible, para un hombre que se había creído dueño del mundo era devastadora. Sofía fue a visitarlo el día antes de que lo trasladaran. Él estaba sentado en su cuarto de hotel, el mismo cuarto donde ella lo había confrontado con la verdad de Esperanza Vega meses atrás. Tenía una pequeña maleta que contenía todo lo que le quedaba en el mundo, un par de mudas de ropa, unos libros viejos, una fotografía de sus hijos cuando eran niños. No había fotos de Doña Carmen. No había nada de valor, nada que valiera la pena robar, nada que demostrara que alguna vez había sido uno de los hombres más ricos de Guanajuato. La miró entrar y por primera vez le sonrió. Una sonrisa triste, cansada, llena de arrugas y de años perdidos. Pero genuina. Una sonrisa que llegaba hasta los ojos. «Gracias», le dijo con la voz ronca. «Por no dejarme solo cuando todos lo hicieron. Por mostrarme quién eres en realidad. Por ser mejor persona de lo que yo merecía». Sofía no respondió con palabras. Se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Fue un gesto simple, casi nada, una mano en un hombro. Pero fue el primer contacto físico entre ellos en 15 años. En todo ese tiempo compartiendo casa, compartiendo mesa, compartiendo nietos, nunca se habían tocado. Ni un apretón de manos, ni un beso en la mejilla, ni una palmada accidental. Él la había mantenido a distancia como si tuviera una enfermedad contagiosa. Y ahora ella le ponía la mano en el hombro,
y en ese gesto había más palabras que en todos los discursos del mundo. Había reconocimiento. Había humanidad. Había, quizás, el principio de algo parecido al perdón. Los años en prisión transformaron a don Aurelio de maneras que nadie habría imaginado. Lejos del poder y del dinero, lejos de las reuniones de negocios y los eventos sociales, lejos de todo lo que había creído importante, tuvo tiempo para pensar. Horas interminables en una celda pequeña con una cama, un escritorio y una ventana que daba a un patio donde crecían naranjos. Al principio el silencio lo volvía loco. Estaba acostumbrado al ruido del éxito, teléfonos sonando, secretarias entrando, socios adulando. Ahora solo había el canto de los pájaros en los naranjos y el sonido de sus propios pensamientos. Y sus pensamientos eran terribles compañeros. Empezó a escribir cartas. No tenía nada más que hacer, y las palabras que había callado toda su vida empezaron a salir como agua de una presa rota. Escribió cartas a doña Carmen, pidiéndole perdón por los años de frialdad, por las veces que la ignoró, por el amor que nunca supo darle porque no sabía cómo. Escribió cartas a sus hijos, reconociendo cada error que había cometido como padre, cada vez que eligió el trabajo sobre ellos, cada vez que los criticó cuando debía abrazarlos. Escribió cartas a los socios que había defraudado, sin excusas ni justificaciones, aceptando la responsabilidad de lo que había hecho. Escribió cartas a Esperanza Vega aunque estaba muerta, cartas que nunca enviaría pero que necesitaba escribir, contándole cómo había sido su vida sin ella y pidiéndole perdón por haberla abandonado. Y escribió cartas a Sofía. Cartas largas, de varias páginas, donde le contaba de los libros que leía en la biblioteca de la prisión, de los hombres que conocía en el patio, de las cosas que aprendía sobre sí mismo en el silencio de su celda. Le contaba de un interno que había sido maestro de escuela y le enseñaba a jugar ajedrez. De otro que había sido chef de un restaurante y le explicaba por qué la comida que ella le había llevado era tan buena, qué balance de sabores tenía, qué técnica demostraba. Le contaba de las terapias de grupo donde por primera vez en su vida hablaba de sus sentimientos frente a desconocidos, y de lo raro y lo liberador que era al mismo tiempo. Le contaba de las noches de insomnio donde pensaba en todo el daño que había hecho y se preguntaba si alguna vez podría repararlo. Le contaba la verdad. Por primera vez en 76 años, don Aurelio Mendoza decía la verdad. No todas las cartas fueron respondidas. Doña Carmen mandó decir a través de su hermana que era muy tarde para perdones, que no quería saber nada de él, que por favor no volviera a escribirle. Algunos hijos hicieron lo mismo. Ricardo nunca contestó una sola carta, quizás por rencor, quizás por vergüenza, quizás porque seguía demasiado perdido para procesar nada. Los socios defraudados tiraron las cartas sin leerlas o las usaron como evidencia en sus demandas civiles. Esperanza Vega estaba muerta y no podía perdonarlo ni condenarlo. Pero Sofía siempre contestó. Brevemente, sin emoción excesiva, pero contestó. Le contaba de sus hijos, del clima, de los libros que estaba leyendo. Nada demasiado personal, nada demasiado íntimo. Pero contestaba. Porque entendía que la redención es un camino largo, un camino que hay que caminar aunque no sepas a dónde lleva, y que nadie debería caminarlo completamente solo. Sofía usó los años de prisión de don Aurelio para reconstruir su propia vida desde los cimientos. Con el dinero que había ahorrado durante años y un préstamo pequeño que le dio un primo de su madre, abrió un restaurante. No era un restaurante elegante con manteles de lino y copas de cristal. Era una fondita de barrio, con mesas de madera y sillas disparejas, con servilletas de papel y salsa en molcajete. La llamó la mesa de mamá. El nombre le vino una noche de insomnio, pensando en todas las mesas donde se había sentido excluida, juzgada, menos que. Quería crear una mesa diferente. Una mesa donde todos fueran bienvenidos. Servía comida tradicional mexicana, las recetas que había aprendido de su madre y de su abuela, platillos sencillos pero hechos con amor y con tiempo. Los chilaquiles del desayuno con salsa verde o roja según el gusto del cliente, cubiertos de crema y queso fresco y cebolla picada. Las enchiladas mineras del almuerzo,
bañadas en salsa de chile guajillo y acompañadas de papas y zanahorias. El pozole de los jueves, rojo y espeso, con lechuga y rábano y tostadas para acompañar. El café de olla que servía en jarros de barro, endulzado con piloncillo y perfumado con canela y cáscara de naranja. Cada plato era una carta de amor a su tierra, un homenaje a las mujeres que le habían enseñado a cocinar, un rechazo a la idea de que la comida humilde era inferior. La gente empezó a llegar, primero por curiosidad, luego por el sabor, finalmente por el ambiente. Porque en la mesa de mamá nadie era juzgado. Venían oficinistas con traje y corbata a sentarse junto a albañiles con las botas llenas de cemento. Venían señoras de sociedad a comer los mismos tamales que los estudiantes de la universidad pública. Venían familias con niños ruidosos y viejitos solos que solo querían platicar. Y Sofía los atendía a todos igual, con la misma sonrisa, la misma paciencia, el mismo plato generoso. Porque había aprendido en carne propia lo que se siente ser tratada como menos, y había jurado que en su casa nadie sentiría eso. Rodrigo entró a la escuela de arte a los 18 años, a pesar de las dudas de Ricardo que seguía pensando que el arte no era profesión. Sofía lo apoyó sin reservas, usó parte de sus ganancias de la fondita para comprarle materiales, para pagar su inscripción, para asistir a cada exposición aunque no entendiera todo lo que veía. Y Rodrigo floreció. Ese niño que había dejado de dibujar cuando el abuelo lo humilló, que había guardado sus colores durante años por miedo a que se burlaran, ahora pintaba con una libertad y una fuerza que dejaban a todos con la boca abierta. El día de su primera exposición individual, en una galería pequeña del centro de Guanajuato, Sofía caminó por el espacio mirando los cuadros de su hijo con lágrimas en los ojos. Eran pinturas sobre la familia, sobre el dolor, sobre la sanación. Colores oscuros que se iban aclarando, formas rotas que se iban reconstruyendo, siluetas solas que se iban encontrando. Había un cuadro de un hombre arrodillado llorando. Había un cuadro de unas manos que soltaban una cadena. Había un cuadro de un árbol partido por un rayo que retoñaba desde la herida. Rodrigo pintaba lo que había vivido, lo que había sentido, lo que había aprendido. Y lo pintaba con una honestidad brutal que hacía que la gente se quedara parada frente a sus cuadros sin poder moverse. Pero hubo una pintura en particular que hizo que Sofía se detuviera. Un cuadro grande, de casi 2 metros, lleno de colores ocres y rojos como la tierra de Guanajuato al atardecer. Mostraba a una mujer de pie frente a una mesa rota. La mesa tenía un mantel blanco manchado de vino tinto, platos estrellados en el piso, sillas volcadas. Y la mujer, en medio de toda esa destrucción, no lloraba. Sonreía. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero luminosa. El cuadro se llamaba Dignidad. Sofía se quedó parada frente a ese cuadro durante mucho tiempo. Vio a otras personas acercarse, murmurar entre ellas, algunos tomarse fotos. Escuchó a Rodrigo explicarle a alguien que era sobre su madre, sobre la noche que cambió todo, sobre la mujer más fuerte que conocía. Y entonces supo que todo había valido la pena. Los años de humillación, de silencio, de dolor. Las noches de llanto, las mañanas de miedo, las tardes de soledad. Todo había sido el precio de este momento. El momento en que su hijo la veía como lo que realmente era. No como la vergüenza de nadie. Como una mujer fuerte. Una mujer digna. Una mujer que se negó a dejar que otros la definieran. Emiliano estudió Derecho, para sorpresa de todos los que lo conocían. Era un niño tan sensible, tan emocional, todos pensaban que sería artista como su hermano o maestro o algo con animales. Pero Emiliano había visto de cerca lo que la injusticia puede hacerle a una familia, había visto a su madre ser pisoteada por gente con poder, había visto a su abuelo destruir vidas con contratos y mentiras. Y había decidido que quería estar del otro lado. No el derecho de los poderosos, no el derecho que protege a los que tienen dinero y conexiones. Derechos humanos. Derecho de los que no tienen voz. Se recibió con honores de la Universidad de Guanajuato y fundó una organización que daba asesoría legal gratuita a personas que no podían pagarse un abogado. Mujeres víctimas de violencia doméstica.
trabajadores a los que les robaban el sueldo, familias desplazadas de sus tierras. Gente como su madre había sido, gente invisible, gente que el sistema estaba diseñado para ignorar. Cuando le preguntaban en entrevistas por qué había elegido esa carrera, siempre contaba la misma historia. Contaba de una cena, de un mole negro, de una mujer que fue humillada frente a toda su familia. Y contaba lo que esa mujer hizo después. No se vengó. No se hundió. Se levantó. Y al levantarse, levantó a todos los que estaban a su alrededor. Mi madre me enseñó que la verdadera justicia no viene de los tribunales, decía Emiliano con esa intensidad que había heredado de ella. La verdadera justicia viene del corazón que se niega a volverse como aquellos que lo lastimaron. Don Aurelio salió de prisión un día de primavera, 3 años antes de cumplir su sentencia completa por buena conducta. Tenía 78 años, el pelo completamente blanco, las manos temblorosas por un Parkinson incipiente que los doctores de la prisión no habían logrado controlar del todo. Caminaba más lento, hablaba más bajo, ocupaba menos espacio. Ya no era el hombre que entraba a un cuarto y todos volteaban. Era un anciano que entraba a un cuarto y nadie notaba. Pero los ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos del patriarca soberbio que miraba desde arriba. Ya no eran los ojos del empresario despiadado que calculaba el valor de cada persona que conocía. Ya no eran los ojos del hombre que necesitaba humillar para sentirse grande. Eran los ojos de alguien que ha visto el fondo de sí mismo y ha decidido subir. Eran los ojos de alguien que sabe que no merece perdón pero lo busca de todas formas. Eran los ojos de alguien que finalmente, después de 78 años, está aprendiendo a ser humano. Lo primero que hizo al salir de prisión fue ir a Dolores Hidalgo. Tomó un camión de segunda clase porque no tenía dinero para otra cosa, y durante 3 horas miró por la ventana los campos de agave y las montañas secas que separaban Celaya de su destino. Cuando llegó al pueblo, preguntó por el panteón y caminó entre las tumbas hasta encontrar la que buscaba. Esperanza Vega. 1948 a 2011, una lápida sencilla de cantera gris, sin flores, sin adornos, solo el nombre y las fechas. Se arrodilló frente a ella y se quedó ahí durante horas. Nadie sabe qué dijo, qué prometió, qué lágrimas derramó sobre esa tierra que guardaba los huesos de su primer amor. Quizás le pidió perdón otra vez, aunque ya no pudiera escucharlo. Quizás le contó cómo había sido su vida sin ella, los errores que había cometido, las personas que había lastimado tratando de olvidarla. Quizás solo se quedó ahí en silencio, haciéndole compañía después de 60 años de ausencia. Cuando se levantó, dicen los que lo vieron pasar por el pueblo, parecía más liviano. Como si finalmente hubiera soltado un peso que cargaba desde los 20 años. Como si una parte de él se hubiera quedado ahí, enterrada junto a ella, liberándolo para vivir lo que le quedaba. Con el poco dinero que le quedaba después de pagar sus deudas, compró una casa pequeña en San Miguel de Allende, un pueblo cercano que no le traía tantos recuerdos. No era una mansión. No tenía patios con fuentes ni recámaras con vista a la ciudad. Era una casita de un piso con paredes de adobe y techo de teja, con una cocina diminuta y un baño que a veces se quedaba sin agua. Pero tenía un jardín. Un jardín pequeño, descuidado, lleno de maleza y tierra seca. Y don Aurelio, que nunca había tocado la tierra en su vida, que siempre había tenido jardineros que hacían el trabajo sucio, se arrodilló en ese jardín y empezó a plantar rosales. Rosales rojos, como los que su madre tenía en la casa de su infancia, como los que Esperanza cultivaba en su patio de Dolores Hidalgo. Rosales que requerían cuidado, paciencia, dedicación. Rosales que le enseñaron que las cosas buenas toman tiempo. También tenía un porche. Un porche de madera vieja que crujía cuando caminabas, con una silla de mimbre que había comprado en el tianguis por 50 pesos. Ahí se sentaba todas las tardes a ver pasar la vida. Los niños que salían de la escuela corriendo. Las señoras que regresaban del mercado con sus bolsas. Los perros callejeros que dormían en las sombras. La vida sencilla que nunca había visto porque siempre estaba demasiado ocupado acumulando cosas.
Ahora no tenía nada. Y por primera vez, veía todo. Doña Carmen nunca lo perdonó. Murió en Querétaro 3 años después de que él saliera de prisión, rodeada de su hermana y sus sobrinos, sin haber vuelto a ver a su esposo. Don Aurelio supo de su muerte por el periódico, por una esquela pequeña que le mandó Sofía recortada en un sobre. No lloró. Ya había llorado bastante por todo lo que no hizo bien con ella, por los años de matrimonio vacío, por el amor que nunca le dio porque se lo había gastado todo en esperanza. Simplemente cortó una rosa de su jardín, la puso en un vaso junto a la foto de ella que guardaba en su buró, y rezó un rosario por su alma. Era lo único que podía hacer. El amor no siempre sobrevive al daño. Y eso también hay que aceptarlo. Sofía construyó una vida nueva pieza por pieza, como se construyen las cosas que duran. La mesa de mamá creció. Tuvo que rentar el local de al lado para ampliar el comedor, contratar más cocineras, comprar más mesas. Salió en el periódico, en la radio, en un programa de televisión local sobre restaurantes tradicionales. Pero Sofía no dejó que el éxito la cambiara. Seguía llegando temprano a preparar el café de olla. Seguía sentándose a platicar con los clientes que comían solos. Seguía regalando comida a quien no podía pagarla, anotándolo en una libreta que nunca cobraba. Porque el éxito no era tener más dinero. El éxito era poder dar más. Ricardo se casó de nuevo con una mujer 15 años menor que no sabía cocinar. Sofía se enteró por los niños y no dijo nada. No era su problema. Él había elegido su camino y ella el suyo, y los caminos no tenían por qué cruzarse más allá de lo necesario para los hijos. A veces se encontraban en los cumpleaños de los nietos, en las graduaciones, en los eventos que una familia separada tiene que seguir compartiendo. Se saludaban con cortesía, hablaban del clima, se despedían sin rencor. Sofía había aprendido que guardar resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Había soltado a Ricardo hace mucho tiempo. Y soltarlo la había liberado. Un domingo de noviembre, mientras Sofía preparaba el altar del Día de Muertos en su restaurante, escuchó que alguien tocaba la puerta. Era muy temprano, aún no abría, el sol apenas estaba saliendo sobre los tejados de Guanajuato. Fue a ver quién era, limpiándose las manos en el delantal, pensando que sería algún proveedor adelantado. Pero no era un proveedor. Era don Aurelio. Estaba parado en la banqueta con un ramo de cempasúchil en las manos, esas flores anaranjadas que según la tradición guían a los muertos de regreso a casa. Llevaba una camisa a cuadros que Sofía no le conocía, pantalones de mezclilla desgastados, zapatos cómodos en lugar de los mocasines caros que usaba antes. Se veía viejo, frágil, tembloroso. Pero se veía bien. Se veía en paz. Le dijo que había venido a ayudar con el altar, si ella lo permitía. Que había aprendido a hacer papel picado en un taller de la prisión, que no era muy bueno pero había practicado, que podía intentar hacer algunos para la decoración. Tenía una bolsa de plástico con sus herramientas, tijeras pequeñas, papel de china de colores, diseños que había copiado de un libro. Se veía nervioso, inseguro, como un niño que pide permiso para jugar con los otros niños. Sofía no dijo nada durante un momento que pareció eterno. Lo miró ahí parado con su ramo de flores y su bolsa de papel picado, al hombre que la había humillado tantas veces, que le había hecho la vida imposible durante 15 años, que le había dicho que era una vergüenza. Y no sintió rencor. No sintió satisfacción. Solo sintió que era momento de dejar entrar la luz. Abrió la puerta completamente y se hizo a un lado. Pase, don Aurelio. Hay mucho que hacer. Y esa fue la primera vez que lo invitó a entrar en su espacio, no como el patriarca que fue, sino como un hombre común que buscaba redimirse. Trabajaron juntos toda la mañana. Sofía colocaba las veladoras mientras don Aurelio cortaba el papel picado con una concentración casi infantil, sacando la lengua como hacen los niños cuando se esfuerzan mucho. Le salían chuecos los diseños, las calaveras quedaban disparejas, las flores tenían pétalos de más. Pero no importaba.
Había algo en el esfuerzo que era más importante que el resultado. Sofía molía el incienso de copal en el molcajete mientras don Aurelio acomodaba las fotografías de los ancestros que ella había traído. El padre de Sofía estaba ahí, don José el carpintero, con su sonrisa tímida y sus manos callosas. La madre de Sofía estaba ahí, con su delantal de flores y su moño en el pelo. Y Esperanza Vega estaba ahí, la fotografía que Sofía había encontrado entre las cartas, la mujer de ojos tristes que don Aurelio había amado y abandonado. No hablaron mucho. No hacía falta. Había algo en el silencio compartido que sanaba más que 1000 palabras. Algo en trabajar juntos en algo que no tenía que ver con dinero ni con poder ni con apellidos. Algo en construir un altar que era un altar a los muertos pero también era un altar a los vivos, a los que seguían ahí a pesar de todo, a los que habían elegido seguir adelante. Cuando el altar estuvo listo, con sus fotografías y su pan de muerto y su cempasúchil y su copal, los dos se quedaron mirándolo en silencio. Las veladoras ardían con esa luz cálida que parece venir de otro mundo. El olor del incienso llenaba el restaurante con su perfume antiguo, ese olor que es el mismo desde hace siglos, que conecta a los vivos con los muertos, que dice que nadie se va del todo mientras alguien lo recuerde. Don Aurelio señaló un espacio vacío en la parte alta del altar, junto a la fotografía de Esperanza. Ahí debería ir ella, dijo con la voz quebrada. Junto a Esperanza. Las dos juntas. Sofía lo miró sin entender. ¿Quién? Mi madre, dijo don Aurelio. La mujer que me enseñó a tener miedo. La mujer que lloró cuando dejé a Esperanza. La que me dijo que el apellido era más importante que el corazón. La quiero ahí, junto a la mujer que debió ser mi esposa. Que se hagan compañía. Sofía no tenía ninguna fotografía de la madre de don Aurelio. Pero entendió lo que él quería decir. Entendió que el altar no era solo para los muertos, era para las heridas. Era para poner frente a ti todo lo que te ha dolido, mirarlo a los ojos y decirle que ya puede descansar. Así que tomó un papel picado de los que él había cortado, uno con forma de corazón chueco y asimétrico, y lo puso en el espacio vacío. Este es para ella, dijo Sofía. Y para todos los que nos lastimaron sin saber cómo querernos mejor. Don Aurelio la miró con los ojos llenos de lágrimas. Y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Gracias por recordarme quién debía haber sido. Y por enseñarme que nunca es tarde para intentar ser esa persona. Los años finales de don Aurelio fueron los más tranquilos de su vida. Iba a la mesa de mamá todos los domingos, siempre temprano, siempre con un ramo de flores para Sofía. Rosas de su jardín cuando era temporada, margaritas o claveles cuando no. Ayudaba en lo que podía con sus manos temblorosas de Parkinson. Lavaba platos aunque se le resbalaran, barría el piso aunque dejara montoncitos en las esquinas, platicaba con los clientes aunque repitiera las mismas historias. La gente que lo conocía de antes no podía creerlo. El empresario soberbio, el patriarca temido, el hombre ante el que todos se inclinaban, convertido en un anciano humilde que encontraba alegría en secar cucharas. Pero Sofía lo entendía. Entendía que el trabajo simple tiene dignidad, que servir a otros cura el alma, que la humildad ganada es más valiosa que el orgullo heredado. Don Aurelio no estaba ahí por obligación. Estaba ahí porque quería. Porque en aquella fondita de barrio, rodeado de olores de cocina y ruidos de trastes, había encontrado algo que nunca tuvo en sus mansiones y sus oficinas, un lugar donde pertenecía. No por su dinero. No por su apellido. Por quién era. O más bien, por quien estaba intentando ser. Un día una clienta nueva lo reconoció. Era una señora de sociedad que había ido a cenar a la Casa Mendoza hace 30 años, cuando don Aurelio era el rey de Guanajuato. Lo vio barriendo el piso con su escoba de mijo y se le quedó mirando con la boca abierta. ¿Don Aurelio?, preguntó incrédula. ¿Aurelio Mendoza? Él levantó la vista y la reconoció también. Recordó las cenas, los negocios, las apariencias. Recordó quién había sido. Y sonrió. El mismo, señora.
¿Se le ofrece algo? El café de olla está muy bueno hoy. La señora no supo qué decir. Balbuceó algo y se fue sin ordenar. Pero don Aurelio no se ofendió. No le importaba lo que pensara la gente que lo había conocido antes. Le importaba lo que pensaba la gente que lo conocía ahora. Y la gente de la mesa de mamá lo quería. Lo saludaban por su nombre, le apartaban su silla favorita, le pedían que les contara historias de cuando Guanajuato era diferente. Para ellos no era el empresario caído. Era don Aurelio, el viejito de los rosales que ayudaba en la fondita los domingos. Murió un día de abril, mientras dormía en su casita de San Miguel de Allende. Tenía 84 años, el cuerpo cansado de cargar una vida entera, el corazón finalmente en paz. Lo encontró la vecina que le llevaba leche todas las mañanas, preocupada porque no abría la puerta. Estaba acostado en su cama con expresión tranquila, las manos cruzadas sobre el pecho, como si se hubiera acomodado para dormir y simplemente no hubiera despertado. En su mesa de noche había una carta a medio escribir. La carta era para Sofía. Le decía que ella era la hija que nunca tuvo. Que en estos años de conocerla de verdad había sentido por ella más cariño del que sintió por sus propios hijos, a los que crió mal porque no sabía hacerlo de otra manera. Le decía que ella era el espejo que le mostró su peor versión, el hombre soberbio, el patriarca cruel, el cobarde que dejó ir al amor de su vida por miedo al que dirán. Pero también le mostró su mejor posibilidad, la capacidad de cambiar, de pedir perdón, de intentar ser mejor aunque fuera muy tarde. Le decía que moría en paz porque ella le había enseñado que el destino siempre da segundas oportunidades a quienes están dispuestos a tomarlas. Y le decía que la copa de vino tinto que cayó sobre el mantel aquella noche de octubre fue lo mejor que le pasó en la vida. Porque fue el principio de su caída. Y también fue el principio de su salvación. Sofía leyó la carta sentada en el porche de la mesa de mamá, mientras el sol se metía detrás de los cerros de Guanajuato pintando el cielo de naranjas y rosas. No lloró. Ya había llorado suficiente en esta vida. Sonrió. Una sonrisa triste, sí, llena de todo lo que había pasado, de todo lo que habían perdido, de todo lo que ya no podía recuperarse. Pero también una sonrisa agradecida. Porque había aprendido algo que mucha gente nunca aprende. Había aprendido que el perdón no es olvidar. El perdón es decidir que el dolor no te va a definir. El perdón es soltar la piedra que te estás cargando para poder nadar hacia adelante. El perdón es entender que todos estamos rotos y que a veces la gente más rota es la que más daño hace. Don Aurelio le había hecho mucho daño. Le había quitado 15 años de paz, le había hecho creer que no valía nada, le había enseñado a sus hijos que su madre era menos que. Eso no se borraba con unas cartas y unos domingos lavando platos. Eso quedaba, como quedan las cicatrices en la piel, recordándote por donde pasó el cuchillo. Pero las cicatrices también son mapas. Te dicen por dónde has caminado. Te recuerdan lo que has sobrevivido. Y Sofía había sobrevivido. Había más que sobrevivido. Había florecido. En el funeral de don Aurelio solo hubo un puñado de personas. Sofía con sus hijos, Rodrigo y Emiliano. Algunos vecinos de San Miguel que lo conocían del tianguis. 2 o 3 internos de la prisión que habían cumplido su condena y querían despedirse del viejito que los escuchaba. Nadie de la vieja sociedad guanajuatense. Nadie de los negocios. Nadie de la familia Mendoza que antes se peleaba por sentarse junto a él en las cenas y heredar su dinero. Pero eso no importaba. Porque los que estaban ahí lo conocieron de verdad. No conocieron al personaje, al patriarca, a la máscara. Conocieron al hombre. Al hombre asustado que aprendió tarde a ser valiente. Al hombre duro que aprendió tarde a ser tierno. Al hombre que pasó toda su vida construyendo muros y al final descubrió que lo que quería era construir puentes. Y ese hombre, con todos sus errores y todo su dolor, había logrado algo que muchos no logran en toda su vida: cambiar. No cambiar de ropa o de trabajo o de ciudad. Cambiar por dentro.
cambiar la forma de ver a los otros y de verse a sí mismo. Cambiar de verdad. Sofía puso un ramo de rosas rojas sobre su tumba, las mismas rosas que él cultivaba en su jardín de San Miguel, las rosas que había aprendido a cuidar con sus manos temblorosas. Y le dijo adiós. No le dijo adiós al hombre que la humilló. A ese lo había enterrado mucho tiempo atrás, la noche que encontró las cartas en el ático y entendió por qué la odiaba. Le dijo adiós al hombre que tuvo el valor de arrodillarse en un cuarto de hotel miserable y llorar frente a ella. Le dijo adiós al hombre que había escrito cartas pidiendo perdón a gente que nunca lo perdonaría. Le dijo adiós al hombre que había cortado papel picado chueco para el altar de Día de Muertos y que había lavado platos en su fondita los domingos. Le dijo adiós al hombre que finalmente había entendido que no hay vergüenza más grande que hacer sentir vergüenza a otros. Y que la única manera de dejar de ser una vergüenza es reconocer el daño, cargar con él, y dedicar lo que te queda de vida a ser mejor. Hoy Sofía tiene 62 años y el pelo completamente blanco, recogido en la misma trenza que usaba su madre. Sigue atendiendo la mesa de mamá aunque ya tiene empleados que hacen la mayor parte del trabajo, cocineras que aprendieron sus recetas, meseros que tratan a los clientes como ella les enseñó. Pero sigue yendo todos los días, sigue preparando el café de olla de las mañanas, sigue sentándose a platicar con los clientes viejos que la conocen desde el principio. Porque la mesa de mamá no es solo un restaurante. Es su forma de decirle al mundo que la comida humilde tiene valor. Que las personas humildes tienen valor. Que nadie, nunca, por ningún motivo, debería ser llamado vergüenza. Rodrigo es un artista reconocido que expone en galerías de México y el extranjero. Sus cuadros hablan de familia, de dolor, de sanación, de esos temas que todos cargamos pero pocos se atreven a mirar. El cuadro de Dignidad fue comprado por un museo de arte moderno y ahora está en una sala permanente, donde lo ven miles de personas cada año. Y cada persona que lo ve, dice Rodrigo, ve algo diferente. Algunos ven a una mujer triste. Algunos ven a una mujer enojada. Pero los que de verdad miran, los que se quedan el tiempo suficiente, ven a una mujer que eligió no dejarse destruir. Y eso es lo más poderoso que existe. Emiliano dirige una organización de derechos humanos que ha ayudado a miles de personas en todo el país. Se casó con una abogada que conoció en un caso de desplazamiento forzado y tienen 2 hijas que están aprendiendo desde chiquitas que la justicia no es para los poderosos, es para todos. Cuando le preguntan de dónde sacó esa pasión por defender a los vulnerables, siempre cuenta la historia de su madre. Cuenta de la cena, del mole negro, de las palabras que su abuelo dijo. Y cuenta lo que pasó después. Cuenta que su madre no se hundió, no se vengó, no se volvió amarga. Cuenta que se levantó, construyó algo propio, perdonó a quien la lastimó no porque lo mereciera sino porque ella merecía vivir sin ese peso. Y cuenta que eso le enseñó todo lo que necesitaba saber sobre la dignidad humana. En el altar del Día de Muertos de la mesa de mamá, junto a la fotografía de don José el carpintero y la madre de Sofía con su delantal de flores, junto a Esperanza Vega con sus ojos tristes, hay una fotografía de don Aurelio. No es la fotografía de don Aurelio en traje y corbata, con mirada dura y pose de empresario, la fotografía que salía en las revistas de sociales. Es una fotografía que tomó Rodrigo un domingo cualquiera, con su celular, sin que don Aurelio se diera cuenta. Está en la cocina de la mesa de mamá, con un delantal manchado de salsa, las manos enharinadas de hacer tortillas, sonriendo mientras corta papel picado chueco en una mañana de noviembre. Dicen que el tiempo cura todo, pero eso no es cierto. El tiempo solo pasa. Los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses, los meses se vuelven años, y el tiempo sigue pasando sin importarle si estás triste o feliz, si estás enojado o en paz. El tiempo no cura nada. Lo que cura es lo que haces con él. Las decisiones que tomas mientras pasa. Las manos que tiendes o que cierras. Los perdones que eliges dar o guardar. Lo que cura es decidir, un día cualquiera, que no vas a dejar que el dolor te defina. Que no vas a convertirte en lo que te lastimó. Que vas a usar lo que viviste para ser más fuerte, más compasiva, más humana.
Sofía fue humillada. Fue despreciada. Fue hecha sentir que no valía nada por gente que creía que su apellido les daba derecho a pisotear a otros. Y tuvo todo el derecho del mundo a odiar. A desear venganza. A esperar a que sus enemigos cayeran y reírse de su desgracia. Pero eligió otro camino. No el camino fácil del rencor que te mantiene atado a quien te lastimó. El camino difícil de la dignidad que te libera de las cadenas. Y en ese camino encontró algo que el rencor nunca le hubiera dado: paz. Se encontró a sí misma. Encontró su valor. Encontró su lugar en el mundo. Porque al final, esta no es una historia sobre venganza. No es una historia sobre el malo que recibe su castigo y el bueno que triunfa. La vida no funciona así. La vida es más complicada, más sucia, más hermosa. Esta es una historia sobre lo que pasa cuando dejamos de ser lo que otros dicen que somos y empezamos a ser lo que nosotros sabemos que podemos ser. Es una historia sobre padres que dañan a sus hijos sin saber y aprenden demasiado tarde. Sobre hijos que cargan heridas que no les pertenecen y tienen que aprender a soltarlas. Sobre familias que se rompen y a veces, no siempre pero a veces, encuentran la forma de pegarse de nuevo. Sobre perdones que tardan años en llegar y silencios que duran generaciones y palabras que se dicen cuando ya casi es muy tarde. Es la historia de todos nosotros. De las mesas donde fuimos humillados y las voces que nos dijeron que no éramos suficientes. De los padres que nos hicieron sentir pequeños y los jefes que nos hicieron sentir invisibles y las parejas que nos hicieron sentir que no merecíamos amor. De todas las veces que alguien nos miró desde arriba y nos dijo que éramos una vergüenza. Pero también es la historia de lo que hacemos después. De cómo elegimos levantarnos de esa mesa. De cómo nos sacudimos el vino tinto del vestido y seguimos adelante. De cómo construimos una vida que demuestra, sin necesidad de decirlo, que estaban equivocados. Que somos más de lo que pensaron. Que somos dignos. Que somos fuertes. Que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirnos quiénes somos. Sofía guardó la carta de don Aurelio en la misma caja donde guardaba las cartas de Esperanza Vega. La caja estaba en el fondo de su closet, detrás de los vestidos que ya no usaba, junto al cuaderno donde había anotado los secretos del negocio Mendoza tantos años atrás. 2 historias de amor, 2 historias de pérdida, 2 historias que el destino había tejido sin que nadie lo supiera. Ahí estaban, una junto a la otra, como debían haber estado las personas que las escribieron. Las historias que nunca fueron, las vidas que pudieron ser, los caminos que no se tomaron. Se sirvió un café de olla en su jarro favorito de barro, ese que tenía una grieta pero que seguía usando porque las cosas rotas también son hermosas. Se sentó en el porche de su restaurante, en la silla que había comprado cuando abrió hace 10 años y que ya tenía la forma de su cuerpo. Y miró la plaza que empezaba a llenarse de gente como se llenaba todas las tardes. Un padre llevaba a su hija de la mano hacia el puesto de helados, la niña brincando de emoción con sus trenzas volando. Una abuela regañaba a su nieto con ese tono que es mitad enojo y mitad adoración, mientras le limpiaba la cara con saliva y un pañuelo. Una pareja de ancianos caminaba lentamente por el portal, tomados del brazo como llevan caminando 40 años, sin necesidad de hablar porque ya se lo han dicho todo. Un grupo de adolescentes se reía de algo en sus celulares, ajenos al mundo de los adultos que los rodeaba. Un vendedor de globos pasaba gritando su mercancía con esa voz cantada que todos conocemos desde niños. La vida seguía. La vida siempre sigue. Con sus dolores y sus alegrías, con sus humillaciones y sus redenciones, con sus vergüenzas y sus dignidades. La vida seguía pasando frente a Sofía como un río que no se detiene, y ella era parte de él. Ya no era la mujer invisible, la nuera despreciada, la vergüenza de nadie. Era Sofía. La mujer que se levantó. La mujer que construyó. La mujer que perdonó. La mujer que encontró paz. Completa. Libre. En paz. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tus propias mesas y tus propios silencios, si te hizo recordar a alguien que te lastimó o a alguien a quien lastimaste,
te invito a que te suscribas ahora mismo a Caminos del Destino. Dale clic al botón rojo que está aquí abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia, y déjame un comentario contándome qué te pareció. Cuéntame si alguna vez alguien te hizo sentir que eras una vergüenza. Cuéntame si pudiste perdonar o si todavía estás en el camino. Cuéntame tu historia, porque todas las historias merecen ser contadas. Aquí, en Caminos del Destino, creemos que el destino siempre tiene la última palabra. Pero también creemos que somos nosotros quienes elegimos cómo caminar hacia él. Con rencor o con paz. Con odio o con perdón. Con vergüenza o con dignidad. La elección siempre es nuestra. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla, escuchando estas palabras. Nos vemos muy pronto en la próxima historia de Caminos del Destino. Hasta entonces, cuídense mucho. Y recuerden, nadie puede hacerlo sentir vergüenza sin su permiso.